amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro DOM, una de mis marcas favoritas. Siempre son cilindros que tienen unas tolerancias buenísimas y se comportan muy bien, una gozada ganzuando. Fijaros en el boca llave, un boca llave que es restrictivo, da la impresión de que no, pero he tenido que utilizar un 0,4, este de aquí, de Moki, ahora lo veréis. Porque he querido ganzuar desde aquí y colocarlo todo. Se podría también ganzuar desde este lado, aunque al principio andaríamos mal para entrar por ahí, pero he ganzuado desde este lado. Son 5 pernos, serreta, como podéis ver, y me ha resultado muy interesante. Lo he ganzuado un montón de veces hasta que he podido deducir qué es lo que estaba sucediendo con este cilindro. Hay una cosa que llama mucho la atención, lo podemos ver porque lo tenemos en la mano, pero si estuviese instalado no lo veríamos, que es este agujerito que hay aquí. Y en un principio a mí me pareció que no hacía nada, que simplemente sería el cuerpo común a algún otro cilindro que tenía aquí un interactivo con el típico tapón, como pone Tesa, a presión, y ahí hay un muelle y un perno, y frena el giro del rotor, etcétera. Sí que se ve una piecita metálica ahí, pero interpreté que era una pieza del rotor. Ahí podéis ver una pieza. No es una pieza del rotor, es una pieza móvil, es una pieza activa. Es muy curioso, y lo que me sucedía, en un principio intenté ganzuarlo así a la europea y me daba problemas, fallaba muchas veces, terminaba pasando algún perno y no sabía por qué. Sí que conseguía aperturas, pero de manera inesperada, tocando un perno de repente en una distensión abría. Como abría en una distensión, yo interpretaba que tenía algo pasado. Lo coloqué en esta otra posición, que tengo más habilidad, y en esta posición era más sencillo ganzuarlo, muy curioso. Pero aunque puede ser debido en parte a la habilidad, pues no lo explicaba todo, porque el comportamiento de los pernos fluía de una manera mucho más limpia y la apertura sucedía de manera más limpia. Pensé en el típico contraperno de DOM, que estás en un falso colocado, tiene la punta reducida y muy afilada, y lo que sucede es que hay que distensionar para colocarlo. Lo podemos ver en los MCM en España y en los DOM. Pero no es ese el caso. Vais a ver qué es lo que sucedía. En algunas ocasiones, inadvertidamente, yo con la parte de atrás de la ganzúa, con el lomo, tocaba un elemento activo aquí al intentar colocar algún perno, y eso es lo que me daba, o al tantear un perno, y eso es lo que me daba la apertura. Hay un elemento activo aquí. Desmonté una mitad del cilindro cuando vi que había algo activo ahí, porque quería saber cómo era, quería poder desmontarlo sin estropearlo, y vi que es un elemento activo muy curioso, diferente, con un perno lateral que lo sostiene simplemente, y es una chapa, una especie de slider, que se encaja en el cuerpo y impide que el rotor gire. Y entiendo yo que es simplemente la llave con su lateral la que lo levanta. No sé cuál es el objeto de esa pieza, pero lo que vamos a hacer va a ser ganzuarlo y desmontarlo para que la podáis ver. Digo que no sé cuál es el objeto porque no creo que sea antiganzuado. Puede ser, pero no lo creo. Anti-bumping es lo primero que se me ocurre, pero si entra el perfil de la llave de bumping ahí, pues lo va a mover, y entiendo yo que no será eficaz, pero no lo sé. Si alguien lo sabe, si alguien sabe el modelo y cuál es el objeto teórico de ese elemento, que lo comente, por favor, para que aprendamos todos. Vamos allá. Bueno, no tengo la llave, 5 pernos, habéis visto el boca llave. Voy a utilizar esta ganzúa fantástica de Moki en 0,4 milímetros, ahí lo tenéis. Espectacular calidad el acero de estas ganzúas, muy flexible, punta redondeada. Y voy a utilizar también otra de Moki, fijaros, estas me encantan, con esta punta tan fina. Esta es en 0,5, ahí está. Vamos a ver cómo se desarrolla la apertura. En realidad la apertura, la colocación de los pernos es sencilla, es un cilindro muy noble, como suelen ser los DOM.
Pero ya os digo que yo iba buscando o bien un spool extraño, o bien ahí el primero pide, o esos pernos de extremo reducido, segundo pide, ahí un clic, luego veremos que es un spool, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, ahí caemos en un falso. Es por eso que buscaba yo un spool o algo similar. Primero está, vamos a ver, primero está, segundo está, tercero ahí que se engancha, cuarto es un spool, ahí he hecho un clic, vamos a ver, se ha quedado a medias, ahí lo hemos terminado de colocar. Habrá que mirar esos spool, me pasa a veces, no sé si es falta de habilidad mía. Vamos a ver este tercero. Ese tercero no estoy seguro. O que tiene algo extraño ese spool. Parece que está el tercero. Ahí ese era el tercero. Lo tenemos colocado. Y ahora lo que me sucedía es que yo empezaba a tantearlos, los notaba todos colocados y buscaba distensionar para ese perno de extremo reducido y bordes afilados, poder colocarlo, y no había manera. Y en el desarrollo de la apertura, en un momento dado, con el lomo, con esta parte de aquí, tocaba el elemento que está ahí. Vamos a ver si lo puedo conseguir. Vamos a ver si llego ahí. Ahí está. Lo tocaba y conseguía la apertura. Ahí lo tenéis. Pero ese elemento es un elemento activo, como veis está ganzuado. Vamos a ver si puedo volver hasta el falso sin perder el falso, sin perder los que tenemos colocados, si no lo ganzúo de nuevo. Ahí está, fijaros. Creo que lo he conseguido, voy a tantear. Hay distancia entre ese perno y ese elemento y el resto. Ahí está. Y en realidad es un elemento, fijaros cómo voy con la punta para arriba. Vamos a ver si lo encuentro. Ahí está. Y al tocarlo con la punta lo levanto para arriba. Levanto ligeramente ese elemento que va de arriba abajo, ahora lo veréis. Y al levantarlo sale del cuerpo. Está metido ahí abajo en el cuerpo y consigue girar. Vamos a desmontarlo, que es lo más interesante. Bueno, eso que ha podido parecer fácil cuando no sabes que está ahí el elemento y no sabes por qué consigues girar a veces, porque cuando yo consigo tocarlo con el lomo, en realidad estoy hurgando por ahí abajo, intentando encontrar algún elemento móvil, y sin haber encontrado nada, clic, con poca tensión giraba. O sea, tengo que saber exactamente qué estoy tocando, y lo que estaba tocando lo estaba tocando con el lomo. No hay manera, hasta que ya me he fijado en ese elemento. Vamos allá, vamos a intentar desmontarlo. Muy interesante el cilindro, porque no es fácil ganzuarlo dándote cuenta de lo que estás haciendo, y eso es algo que no nos podemos permitir. Si ganzuamos y abrimos y tenemos pasión por esto, necesitamos saber el porqué de que hemos abierto. Vamos a ver cómo desmonto este lado, porque estas grupillas, vamos allá. Es un cilindro que está amaestrado, al menos esta otra mitad lo estaba, la que he desmontado, y de hecho ahí hay una lenteja. He intentado montarlo sin las lentejas, pero son imprescindibles porque están compensados en longitud, y lo que sucedería es que caben perno y contraperno en el alojamiento, y lo más probable que estropeemos los muelles del cilindro y hagamos un desastre si lo dejo montado en esas condiciones. Vamos a ver, fijaros, ahora se bloquea con ese elemento en el giro. Creo que será ese elemento, vamos a ver. No sé si es ese elemento, igual sí. Vale, ya consigo. Ahí está. No quiero doblarla. Ahí lo tenemos. Vamos con el cangrejo más bajito que tengo, porque si no, no entra. Y ahora debería de salir. Vamos allá. Ahí está.
Es una pesadilla para volver a montar este cilindro. Vamos a ver si consigo sujetar. Aquí está todo. Ahora al soltarlo quizás se caiga. Y vamos a ver si consigo mantener en su sitio los contrapernos. Parece que sí, solo ha saltado uno ahí. Un spool en la tercera posición, puede ser. Vale, fijaros cómo en este lateral tenemos un perno, pero el perno, hasta donde yo sé, no lo tenemos que tocar. Y este elemento que tenemos aquí, este es el que sobresale y se clava. Fijaros cómo sobresale ahí. Sobresale y se queda clavado en el cuerpo. Ahora lo veremos. Vamos a desmontar esto, vamos a sacar este lateral. Al sacar el lateral cae la chapa. Fijaros qué elemento, es un slider realmente. Ahí está, tiene una sola posición. Vamos a dejarlo aquí. Y este perno lo único que hace, tiene ahí como una bola. Me imagino que estará cargado a muelle. Sí, es más complicado que lo que yo pensaba. Fijaros, tiene una bolita en la punta y esa bolita está cargada a muelle, se puede meter para adentro. Ahí se mete para adentro y eso es lo que permite que gire el conjunto y le da movilidad a esta chapa. Ese perno enclava aquí, pero cuando la chapa se mueve arriba y abajo, el perno retrae la bolita y permite a este elemento moverse y al rotor girar. Vamos a sacar todo esto antes de que se nos desbarate. Fijaros, hay una lenteja. Vamos a ver, lo tengo todo mal puesto, disculpad. El primero sale con una lenteja. El segundo, ahora veremos, tienen como unos, son como de color cobre con unos insertos de acero dentro. Ese segundo. Aquí tenemos otra lenteja. Como veis, las lentejas en principio han salido aquí. Y aquí otra lenteja, con lo que no han influido en el ganzuado. Ha sido un ganzuado muy limpio. Aquí tenemos el elemento, ahora lo veremos en detalle. Vamos a sacar estos elementos, a ver si puedo sacar este spool que se ha quedado a medias. No me va a dejar, vamos a ir así. Ahí ha salido algo. Este debería ser el cuarto. Este el tercero. Perdón, quinto, cuarto. Y estos dos deberían de ser normales. Este aquí y este que tendrá acero, ahí está, un refuerzo de acero. Ahora lo vemos en detalle. Este aquí y este aquí. Ups. Vale, hay dos muelles que no quieren salir. Y se van a quedar ahí. Uno y dos. Ahí tenemos todo el despiece. Vamos a ver un poco por partes. Fijaros en el rotor, como siempre muy bien hecho, una gozada. Fijaros que ese agujero tiene una camisa, o eso parece, vamos a ver. No, es un rebaje. Me da la impresión de que visualmente da la impresión de que aquí hay una camisa, pero no, es un rebaje. Este elemento, vamos a ver dónde está la cámara aquí. Este elemento va aquí. Creo que así. Exacto. Y este perno, vamos a cogerlo con la pinza. Y este perno con esta bolita que se mete para adentro va aquí. Ahí está. Y fija la posición. Y como veis sobresale, pero al tener esa bolita también tiene la posibilidad de moverse. Aunque yo estoy sosteniendo el perno y no sobresale para afuera, esto se puede mover.
no es un movimiento muy ágil, pero como el rotor tiene un espacio reducido, no le va a hacer tope aquí abajo y no le va a dejar moverse. Este es el elemento que frenaba el giro, y solo cuando yo con la espalda de la ganzúa tocaba este elemento para arriba, era cuando giraba el cilindro. Metiendo desde allá, yo en un momento dado le daba, ahí podéis ver cómo levanto. Cuando levantaba así el elemento con la espalda de la ganzúa era cuando conseguía abrir, pero no sabía que estaba tocando. Ahí está el elemento, no tiene muescas ni nada que se clave, y vamos a ver ahora en el cuerpo. Vamos allá. En el cuerpo ahí veis el alojamiento a la izquierda en el que se mete esa protuberancia, ese slider, los 5 alojamientos y nada más. Por ahí el agujero para hacer este taladro, para hacer ese alojamiento, y ahí es donde se mete esa chapita. Es toda la dificultad que tiene el cilindro, porque por lo demás es muy noble, se comporta muy bien. Vamos a ver pernos y contrapernos, como siempre una gozada. DOM. Estos tienen este color cobre, cobrizo, no sé de qué están hechos. El segundo tiene un inserto de acero ahí en el interior del perno, también del contraperno. Creo que los otros no lo tienen, no. Todos los pernos normales, salvo el cuarto, que es una especie de spool tipo torpedo, y los contrapernos primero, segundo y quinto son normales, ahí está, y tercero y cuarto son spools. Hay lentejas de amaestramiento en primero, cuarto y quinto que han salido en el rotor, y por lo tanto en teoría no habrían facilitado en este caso la apertura, o no he necesitado tirar de ellas para abrir. Y este sería este DOM, no sé el modelo, por favor si alguien lo sabe que lo comente. La apertura, desmontaje, este elemento tan singular lateral que yo no había visto y que conseguía pulsar por casualidad hasta que ya he podido ver, porque tenía el cilindro en la mano, si no, no. ¿Qué es lo que sucedía? Si no te puede complicar mucho la vida, a ver si alguien sabe para qué está colocado, antiganzuado, antibumping o nada que ver, simplemente control de llave. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, sea útil, y hasta la próxima. Un saludo.